Que como nos pongan... Buah, puede que Ramon Dino se nos quede en el top 4, ¿eh? A ver. Vale, Ramon Dino ha salido a matar. Pues el top 6 al final va a ser para Josema. Bueno, señores, el 1v1, el cara a cara va a ser entre Mike Sommerfield contra Chris Bumstead. Su última vez en el escenario. Vale, señores, finales, esto se acaba. Classic Physique 2024. Menudo line-up. Whirly Bissell, Josema Beast. Nos meten a Josema en el medio, al lado de Breon Ansley. Ojito, señores, ojito. Llega el momento para Josema de Beast. Matt Grego también vino brutal. A ver. Oh, fíjate cómo va Josema. Aquí en la espalda. Consigue como un láser que se te vayan los ojos a los dorsales. Tenemos una de las dos mejores espaldas. Bueno, tenemos las dos mejores espaldas. O las más... Para mí las más bonitas que tenemos en todo Classic. Breon y Josema. La gente se me tirará al cuello por lo que estoy diciendo, no pasa nada. Pero la espalda de Josema, macho, es Dorian. Vale, pues tal y como está colocado, muy posible. Top 4, top 5 tenemos a Josema. Vale, nos lo sacan. Por fin. A ver. Bien, parece que no está todo perdido con Ramon Dino. A ver. Que como nos pongan... Buah, puede que Ramon Dino se nos quede en el top 4, ¿eh? A ver. Sí. Vale, Ramon Dino ha salido a matar. Uf, las piernas más grandes de Mike Sommerfield, ¿eh? Le está pegando a Ramon Dino. Sí, totalmente, ¿eh? Yeah, last year he was no. Last year he was 8th. It was the year before he was 5th. Yes. Madre mía, la espalda de Urs, ¿cómo te llama, eh? ¿Cómo te dice? Mírame aquí. ¿Qué es lo que ha hecho este hombre en tamaño? Que perdía tanto. Y es el doble. Es el doble de lo que fue Urs en 2023. Se transformó en Super Saiyan, pero de verdad. ¿Cómo lo hizo? Y que la gente tenga en cuenta que esto ya es con la carga, son las finales, ¿vale? Nos rotan a Cbum. Al lado de Dino. Por lo menos este 1v1 sí que lo tenemos, por fin. Cbum vuelve a estar al lado de Dino. Joder, las diferencias este año parece que son más grandes. Están muy juntos, ¿qué pasa? Que alguien vaya a colocarlos. Tony Roberts will help you. There, you go in that box. You go in that box. You in that box. You in this. We're calling this the Phil Heath Kai Green boxes. They're all in timeout. Oh man. All that in equipment and ponytails. Es que literalmente Cbum es el doble en tamaño ahora mismo que Dino. I think Urs' tan is a little bit bright there. It looks like he washed it off and didn't reapply. I was thinking about that earlier. And it doesn't help with that hairstyle, just to be quite honest. Uf, en esa pose sí me quedo con Dino antes que Urs. A little harder, as you can see with the glutes and hamstrings. A ver. But when you look at everybody else, it's like he definitely got some ¿Es wrong posible advice. que Mike Sommerfield se pueda quedar en el top 2? En esta pose, segundo, primero Cbum y tercero Dino. ¿Qué opinas tú? O tercero Dino, no sé. Sí. Es que la espalda de Urs me está llamando muchísimo, ¿eh? O sea, me parece brutal. Es enorme, pero un punto blando puede ser, ¿no? Espalda baja. No, para nada, ¿eh? Mira, a ver las Classic.
Ah, la cintura de Ramon Dino aquí es game over. Y a ver si aquí se hace una de espaldas también. I mean, look at the quads, dude. That's sick. Urs and Ramon back in line, fellas. Bueno, señores, el 1v1, el cara a cara va a ser entre Mike Sommerfield contra Chris Bumstead. Se acaba de caer el Olympia. Ya tenemos al top 1 y el top 2. Okay. Llegó el momento de Mike. Lo estuvo esperando. Del top 5 a presentarle batalla a Chris Bumstead. Escucha, que es que solo digo una cosa. Como se gire tanto la tortilla que gane a Cbum, no digo nada, ¿eh? Esto no lo podía prever nadie. Si te soy honesto, la verdad es que no entiendo muy bien por qué han hecho esto, ¿eh? Es verdad que estamos en caliente y podemos llegar a ser menos objetivos, pero he visto a Urs por encima. Bueno, están coordinados. Wow. Look at that pose too. That is a beautiful pose. I just noticed something with Chris. Pedazo cara a cara, ¿eh? No puedo ocultar la emoción, Mike, ¿eh? No. ¿No están bien coordinados con la música hoy o qué pasa? And for him, you only get so many more chances. He's on the back nine of his golf course in his career. Vale, este es ahora mismo el que le está plantando la guerra a Josema. ¿Quién nos lo iba a decir, eh? Si Josema puede alargar su pose, o sea, su rutina de poses, no lo hace tan rápido y se le puede ver más, yo creo que es suyo, ¿eh? Tiene que hacer todo lo que pueda, porque como se coloque en su debut en un top 5, Josema empieza a escalar en Classic. En 2 años le tenemos ya en el top 3, ¿eh? Breon Ansley. Wow. Impresionante la espalda de Breon, ¿eh? Le falla a veces. Uy, uy, uy. Casi se nos cae, ¿eh? Que tiene un abdomen muy tosco, es lo único que a mí me falla en Breon, pero el resto, un muñequito. Si tuviera la cintura más fina, tipo Roof Diesel, sería impresionante. Es increíble la condición que tiene. The oldest classic guy on stage has done 45 years old. Is he 45? 44 or 45, yeah. Sí, la batalla es por el top 5, también lo comentan. Okay. Taking the young guys to school. Madre mía. Over 50 guys doing this, so we better enjoy it while they can. Que el abdomen se les vaya. You will not see this at the Masters Tío, que se vaya esto para, ¿sabes? Tío, es como una hernia, tío. Se da mucho estómago. Típico de culturistas a partir de cuando los 50. Es típico, no sé por qué. That's wild. Just wild. Breon es top 5, solo posan los 5 primeros. Like a pro, like a boss. ¿Cómo? Que es precioso, que me ha encantado. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Suerte que no se mueve. Ladies and gentlemen, please welcome your next competitor from Germany, Urs Kalecinski. All right, gentlemen, the Miracle Bear. El Super Saiyan. The most entertaining routines out there. Yes. Madre mía, cómo me gusta que utilicen estas músicas. Rammstein. Du Rey so gut. Madre mía.
Oh, yes. Vale, decidió hacerlo épico. Oh, here we go. Bueno, empieza con el robot. Es un animal escénico, ¿eh? Okay, Phil. Terrence, when you talk about classic, these guys Buah, menuda pose, cómo se la ha visto ahí, It was ¿eh? not a series of poses, it was a series of flowy motions that displayed the muscle throughout the entire process. Yes. A partir de la semana que viene vamos a tener en los gimnasios a todos los chavales con este pelo. Me parece increíble que de verdad no haya podido Urs con Mike Sommerfield. Mira esta pose, cómo me ha recordado a la que nos tiró Cbum en el 2023. Volvió con Durray So Good. No, con Mike Her. There we go. It came in conditioned. Yes. Big improvements in the back year over year. His style kind of reminds me of Melvin Anthony. He started off slow, you know what I mean? Same here. Yeah, yeah. Ah, increíble, That Urs. dyed blonde hair for the longest time, too. Give it up for Urs He sure did. Kalecinski. Ahora lo veremos, ¿no? Bestia. Ladies and gentlemen, please welcome your next competitor. From Brazil, Ramon Dino. Okay, Dino. Tu turno. Del Cretácico te sacaron ahí. Mr Olympia. Now, he is a guy that's been pushing on Cbum for a couple years. Yes. Uf, la mirada, ¿eh? He looks great. He really does. Looks like he put a lot more effort into this routine. They've been really critical about his posing over the years. Okay, I think it was 2 years ago. He was looking at Chris the entire time like he was learning how to do the pose live on stage. And here he is looking like a boss. He looks really good. He's got a couple years under his belt now. Una pena. No fue el año de Dino. And he kept looking over saying, okay, that's what a double bicep is. Se le ve la mirada, ¿eh? It's like you go from happy to be here to just, I am here. Exactly. Menuda trillada que lleva, ¿eh? Ver las cuencas de los ojos. Barbaridad. ¿Qué le gusta? Me parece. A lot of thickness in the quads this year. Arms are always good, though. Oh, yeah. He ain't lacking in the forearm department either. Al menos lo permitido. Terrence, when we get off air, remind me to tell you the story about having dinner with Phil. Tú ves top 3 al Ramon Dino. Me cuesta, ¿eh? Este año me cuesta. Y mira que a mí Ramon Dino era mi favorito de Classic. Este año ha tocado sufrir con Ramón. Yo creo que 3. Top 3. Top 4. Ay, que venga, esto me encanta, tío. La gran sorpresa de la noche, tío. En Classic. Mira que le reaccioné hace poco también y le vi genial. Ole. Cómo la ha clavado. Brutal, tío. Qué bien posa este tío. Great music, man. Look at those arms. Joder. Hasta el sartorio le está saliendo, tío. Qué animalada.
Uf, súper bien clavada. Esta es una de las cosas que yo intento explicar a la gente. No solo tienes que estar fuerte, no solo tienes que estar condicionado, tienes que hacerte y tienes que verte, sobre todo, muy bien. Y ese arte de posar, de hacerte un animal en la tarima, es lo que te va a hacer que te lo lleves. Espectacular, espectacular. De los mejores posadores de la noche. Total, total. Es que tiene piernas muy largas con cintura corta, No te ven corto. Sí, es muy raro ese tipo de cuerpo, Sí, muy raro, exactamente, sí, pero súper estético, He's got to be happy with this, guys. Oh, 100%. He brought it. He disappointed a lot of other guys, you know? Other athletes from 21 countries. Buah. Es increíble, Se dan ganas de aplaudirlo, Las mejores rutinas que he visto, Qué espectáculo, tú. Están ahora mismo la categoría. Your final competitor from Canada. He is your reigning, defending, 5-time Olympic Chris Bumstead, señores. Chris Bumstead. Okay. Vale. El turno de papá. A ver. Chris Bumstead saliendo a tarima siempre lo hace épico y más llegando el final. ¿Qué se le va a pedir? Cuando ya lo tiene todo. Condición, masa, línea. Buah. Qué bonito lo ha hecho, tío. Va, consiguió ponerme la piel de gallina. Consiguió ponerme la piel de gallina. Chris is not going quietly. Estamos ante la categoría y Chris Bumstead. Y Chris Bumstead es la categoría. Por eso siempre se dice, nadie podrá derribar a Chris Bumstead hasta que él decida irse. Ahora lo entendemos, ¿no? La diferencia es ridícula, tío. Dios. Aquí la espalda, mira. Dios, el glúteo todo, tío. Es invencible. Es totalmente invencible. Y lo dijo él, lo dijo la rueda de prensa. Yo solo veo a gente luchando por el top 2. Madre mía. Impresionante. Como cada año. Es que ya solo esperamos que gane. Sí. Vale. Se va acercando al final de la noche, señores. Top 5. Ah, no. El post-down primero. Van a haber codos y va a haber movida. Expansión dorsal. Ramon Dino. Animado por Chris. Vamos, la de siempre, la de siempre. Apretar, apretar, apretar. Hacer la épica. La vuestra. Uy, veo poco pique. Pues el top 6 al final va a ser para Josema. Porque Breon Ansley le tenemos en el top 5. Poquita broma. Bueno, yo por lo pronto la posición de Josema que será injusta, claramente para mí. ¿Le hubieras puesto por delante de Breon? Joder, macho, me hace total. No sé. Me como las palabras, no sé. El Breon está increíble. Yo he visto a Josema mucho mejor de lo que me imaginaba, ¿eh? También tengo que ser honesto.
Porque no le veía demasiado difícil meterse en el top 5 y cuando le he visto al lado de estos he dicho, vale, pero cuidado. Porque hasta los jueces han visto cosas que a mí me costaba ver. Que de espaldas se come a todos menos hace boom. Pero a todos, ¿eh? Sí. Así es. Que mejor que Urs. Si Urs quiere que te yo siento Urs, lo veo un tío blando en la espalda. Que mejora muchísimo. No, la mejora de Mike ha sido abismal. O sea, estamos hablando de un tío que era top 5, ¿eh? Y se ha ido a quitarle el puesto a Ramon Dino. La próxima no le van a regalar nada, pero bueno. Tiene más años, tío, subiendo la Olympia. Quiero decir, cuando eres nuevo y no eres muy conocido, complicado, ¿sabes? Esto le pasó a Tene Padilla, creo que fue 81 82, que los jueces no lo miraban, que no lo conocían, y el tío estaba casi para ganar la Olympia, ¿sabes? Y lo dejaban por ahí abajo. Vale, pues esto se empieza a acabar, señores. A repartir las posiciones, aunque yo creo que las podemos prever. Breon para el quinto. El cuarto, Ramón. Tercero, Urs. Segundo, Mike. Y primero, Cbum. Digo lo que va a ser, no lo que me gustaría que fuera, ¿eh? Esta estaba muy clara. Breon Ansley, top 5. Lo has tenido complicado, pero bueno, haberte colado en el top 5 con el nivelazo que tenías por ahí detrás, tampoco está mal. Breon's a consummate champ. I know nobody trains for fifth, but he's got to be happy. Absolutely. Got to be happy. Proven he's still there. Top 4, señores. Lo que creo que va a ser es Ramon Dino. Lo que me gustaría que fuera es Mike Sommerfield. Es la realidad. Creo que Ramon Dino para abajo, ¿eh? Sí, Ramon Dino nos va a quedar en el top 4. ¿Qué pasa? Sí. Me vuelo que van a decir Urs, ¿eh? Es que fuera del top 3, ahora mismo Ramon Dino, después de estar 2 años en el top 2, es un golpazo. Y también tengamos en cuenta que en el Arnold perdió contra Wesley. Entonces ese es un año muy malísimo. ¡Buah! Madre mía, Ramon Dino, madre mía, Ramon Dino, madre mía. Qué rápido lo han dicho, por cierto, Sí. Se veía, tío, lo siento, pues se veía. ¿Lo ves o no? ¿Qué opinas? Sí. No, ha tocado. No ha sido. No. Y además encajada como un caballero. Eso sí. El tío es un crack, ¿eh? No se ha venido abajo. Agradecido. Ya está. Muy bien, tío. Mira. Sí, señor. Joder, macho. Hay que ser muy valiente para asumir esa derrota. Decir, vale, es mía. Cambiará. That's how champion acts right there. Absolutely. Okay. Well, we have a feeling who's third. Taking a deep breath right there. Vale, pues aquí está Urs. Os lo he dicho, ¿eh? Tal cual. Por desgracia. No lo que me gustaría, sino lo que iba a pasar. Y a Urs yo le veía por delante de Mike. Lo muy justo de José Maero, lo siento, pero bueno, al tema. Urs Kalecinski. Míralo. Clavado, Es que clavado. A lot of thirds. They're very consistent. I think second could have been his had Sommerfeld not stepped up so hard. Yeah. But Urs mejoró tantísimo que se merecía pasar del 3 al 2. Pero bueno, aquí yo voy a ser prudente por una vez y voy a decir, una cosa es lo que es estar en caliente y luego otra cosa todo lo que se ve después. Pero sí que he visto a Urs impresionante, como nunca, ¿eh? Mira Klebir. Ya, pero Lo ha hecho muy bien, si el Ramon Dino hubiese apretado, hubiese estado mucho mejor, como puede estar él, se lo come, pero bueno, mira.
Thank you, Lu Chen. I can have Mike Sommerfeld and Chris Bumstead in the center, please. ¿Te imaginas que ahora mismo ganara Mike? Entonces ya diría, mira, no vuelvo a ver un Olympia en mi vida. Está años luz de Cbum, Pero años luz, No va a pasar, no va a pasar. Sexto Mr Olympia, señores. Vamos. The first place check for $50,000. And the title of 2024, Classic Physique Olympia Champion, to our winner. And six-time Olympia champion, Chris Bumstead, señores. Bumstead. Sexto Mr Olympia. Good stuff. Invicto. 6 años. Chris Bumstead. Y no lo tumban. No lo tumban. No consiguen acabar con él. Lo volvió a hacer. Y Mike Sommerfield, top 2. Señores. Precioso. Queda open. Sí, no, sí, pero digo que quiero comentar cosas, que no es el momento ahora, pero comentar cosas que... Vale. Sospechosas un poco, lo dejo Vale. hablar en detalle. Que no, Perfecto. No estoy nada de acuerdo, tío. Mira ahí cómo levanta la medalla Mike con el top 2. Otro descubrimiento, el top 5. Mike Sommerfield 2023 al top 2. Arrebatándole a Urs y a Ramón y a Breon el puesto. Se da la vuelta. Chris mirando el Olympia. Cuidado. Ahí tenemos la pose favorita. Uy. Muy emocionado Chris, ¿eh? Bueno. A ver que no diga que se va a retirar. Le van a hacer la pregunta. Six-time Olympia champion. Se viene retirada, señores. ¿Qué pensáis? You had to go to a whole second hand, bro. You ran out of fingers. But Chris, you just heard earlier, it just gets better and better. Ryan Terry certainly gracious in winning this victory. Is it the same for you? Is it better each and every time that you win one of these titles? Every year definitely has its own experience. But they've all been sweet in their own way. I would say they've gotten better, and this is the best one yet. And 6 years ago, in 2019, before I ever won the Olympia, I said I was going to set the standard for what the Classic Physique division was going to become. And I had no idea what I was saying at the time. I was a young, ignorant kid just chasing after a dream. And here we are, 6 years later, 6 teeth around my neck. And I hope I've done that, but I hope I've done it a different way than I meant in the moment, where it wasn't so much about my physique and what I'd done, but how I did it and who I was, who I became along the way. Thank you. Well, I'll say this. Talk about setting a standard. I think you've pretty much eclipsed that with your 25 billion followers you have on social media. Yeah. It's with... I think a lot of people know what's coming tonight. It's with a really bittersweet feeling that this is going to be my last time up on the stage. The past 8 years up here have been the most amazing journey of my life. And I wouldn't change a thing. I really hope I've set the standard. You know, I hope I've done that in a way where people are inspired to take up their own thing. Bueno. I've tried to share what was truly important to me on this journey. I've talked about, you know, feeling the highs, feeling the lows, feeling it all. If you numb the bad, you numb the good. Doing the hard shit, all that stuff. But the hard shit's not about showing up in the gym, working out hard. It's the stuff that's actually hard to you. It's the stuff that you don't want to do, whether it's going up to your wife, telling her you're having a hard day and that you need a hug, and you're just being vulnerable enough to cry in front of her, telling your friend you love them, or walking away from something that you love because you know you have faith that there's something greater for you beyond the horizon. And you know, I've put myself out there, and I've sacrificed a lot over the past few years. And Lo va a decir. a lot of that's been mental peace. You know, I put a lot of pressure and expectation on myself, and it's been rewarded. And I'm so grateful, but I'm ready to step down from this and let someone take this spot. And I've learned the most beautiful thing, that when you get handed everything you ever wanted, that sometimes it's the simplest things right in front of you
like your family, the people who love you, the small moments in between that mean so much more. And I've had the privilege. Sorry if this is long-winded. You guys never have to hear me get up here. But I've had the privilege to do this prep with my daughter this year, which is incredible. And my wife, for the past 6 years, she's been with me for every Olympia. And maybe I would have had a couple under my belt, but I wouldn't have. Estoy listo para bajar y dejar que alguien tome el puesto. If I wasn't able to share them all with her. It's truly the most important thing is being able to share these moments with the people you love. And I'm just so grateful for her. There's so many people I need to thank that got me here. You know, a lot of people say that the longer you're on the top, the more people want to see you fall. And I have never experienced that. So I just want to say thank you to everyone who's given me so much love, so much support over the years. It's been the most beautiful journey beyond anything I could ever ask for. There's a lot of people I want to thank, but Su última vez en el escenario, señores. Got me into bodybuilding. My mentor, my big brother, taught me everything I know with my cheat code. I love you, bro. I need to also thank my new coach, Hani, over the past 3 years. I don't even need to say he cemented himself as the best coach in history. But what people don't know, he also has the biggest heart. He cares so much. Madre mía, tengo todo el cuerpo de gallina. He loves them deeply. I see his wife nodding his head right now, and he pours everything into them, and I'm so grateful to have met him and call him family now as well. You know, I want to thank the Olympia, Jake Wood, Dan, everyone who put on this show, who give me the privilege. You see me look up at this emblem up here every now and then, and it's just incredible that I get to stand on these lights, so thank you. The NPC, the IFBB, the Manions, Tyler, Jim, Steve, you guys are creating dreams for people, and I'm so grateful that one of those dreams was mine, and I can never thank you enough. So thank you. My family, Maddie, Calvin, my parents, Deb, all you guys have got me through here. Thank you guys so much. I love you guys so much. I'm so sorry that this is going to be my last time up here, but it won't be the last of me, you see. I hope, just please, everybody, I hope you guys learned something from my journey, and it wasn't just about winning. It was the champion mentality means having no quit, feeling it all, and just enjoying the moment. Thank you, guys. Phil. Chris, let me say this. On behalf of all the people here and around the world, you have been the greatest champion that we could have possibly asked for in the classic physique division. You have represented, you are a true champion at heart, and even though you're not going to be competing anymore, you're going to be an integral part of this sport. Standing ovation as it should be. Chris Bumstead, enjoy this moment on the Olympia stage. Okay, first Sidney Gillen, now the legend, Chris Bumstead. He earned this moment. Se retira. Se retira. He's going to have me teared up right now. It's hit hard, huh? Yeah. Saw him come into the sport. Now I get to see him exit. But he's exiting not just as a champion, but as a father. Será